Les convoco porque es obligación y ya va siendo hora de rendición de cuentas. El actual mandato corporativo toca su fin y es un mandato que cuando pase el tiempo va a figurar en los anales de la historia de La Laguna. Y además es un mandato y es un gobierno progresista con una altísima expectativa de continuidad en el apoyo ciudadano en las elecciones. Altísima expectativa. Y de paso contesto a un candidato que anda por ahí por La Laguna enredando. La Laguna es un municipio importante que se está reposicionando, no solo en la isla de Tenerife, sino en el archipiélago durante esta etapa a todos los niveles, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político. Y además está recuperando señas de identidad trascendentales para el modo de ser de La Laguna. Y no olvidemos que, parafraseando las primeras palabras de la Biblia, en la isla de Tenerife en un principio fue La Laguna. La isla de Tenerife en un principio fue La Laguna. Entro en materia. Este candidato que anda enredando por ahí podría aprovechar la reflexión socrática de que el reconocimiento de la ignorancia es el origen de la sabiduría. Pero resulta que en lugar de eso se dedica a pasear su ignorancia por la pasarela Cibeles, a hacer exhibición de ignorancia, y en algunos casos de ignorancia en asuntos que resulta plenamente incomprensible que un personaje que ha estado en la corporación cobrando del ayuntamiento durante varias legislaturas no sepa algunas de las cosas de las que yo les voy a hablar ahora. Primero, dice Coalición Canaria, a través de ese candidato que se han buscado para La Laguna, que se comprometerían a aprobar Plan General de Ordenación en año y medio. Sería para tomárselo a broma si no fuera un asunto muy serio, y sobre todo proviniendo de quienes estuvieron desde el año 2007 al año 2019 intentando sacar adelante un Plan General de Ordenación infructuosamente. Solo se había efectuado la aprobación inicial y habían gastado 4.900.000 euros del dinero de los laguneros en esa tramitación. Pero la tramitación no pudo llegar a término porque surgió una notable contestación social protagonizada por las plataformas ciudadanas. Cuando los laguneros comprendimos que Coalición Canaria volvía a las andadas y pretendía efectuar una nueva destrucción masiva de suelo rústico de protección agraria, no solo de suelo rústico, que tiene diversas categorías, del de protección agraria. Y según decía la Asociación de Ganaderos, representada por el inolvidable Pedro Molina, iban a reclasificar como nuevo suelo urbanizable más de 6 millones de metros cuadrados de suelo rústico de protección agraria. ¿Saben ustedes cuánto es eso? 600 campos de fútbol. 600 campos de fútbol de nuevo suelo urbanizable a costa de reclasificar no cualquier clase de suelo rústico de protección agraria. Porque ya se sabe, Coalición Canaria tira para el sector especulativo como la cabra tira para el monte, y desde que consideran que la coyuntura es propicia, vuelven a las andadas. Luego les pondré algún ejemplo al respecto. Gestión. El gobierno municipal actual, que se tropezó a poco de tomar posesión de su responsabilidad con el fenómeno de la pandemia, decidimos convertir la gestión urbanística en prioridad en esta legislatura, para que el sector de la construcción se convirtiera en uno de los sectores que reactivaran la economía de La Laguna y contribuyeran a la creación de empleo, pero dentro de la legalidad. Y además preferentemente con muchos pequeños proyectos de nueva edificación o de rehabilitación que todo el mundo sabe son intensivos en la utilización de mano de obra.
en la necesidad de mano de obra. Y esto nos ha obligado a efectuar reformas en el funcionamiento interno de la gerencia que se traducen en los siguientes datos. Estos datos no son datos que entresaca el consejero director actual, sino que figuran en un informe firmado por los funcionarios responsables del servicio de informática, es decir, una certificación de los funcionarios. ¿Y cuáles son los datos? Licencias de obra mayor. Cuando se inicia la legislatura, los expedientes tenían una media de 419 días de duración, desde que se abre el expediente hasta que se cierra. En la actualidad, 68 días. 68 días frente a los 419 días. Licencias de obra menor. En 2019 los expedientes tenían una duración promedio de 190 días. En la actualidad, 94 días. Las consultas previas vinculantes para la viabilidad de una obra, que siguen siendo previas y vinculantes. Al principio de esta legislatura, 313 días. En la actualidad, 31. Hemos dividido por 10, o si se quiere, mejorado en un 1000%, de 313 a 31 días. Estas son consultas preceptivas y vinculantes. Pero aunque el candidato de Coalición Canaria, cuyo nombre no puedo acordarme, habla de las consultas vinculantes para la viabilidad de un negocio, hay que decirle, porque no se ha enterado, que esas consultas ya no son preceptivas. Ya no son preceptivas. Pero a pesar de eso, en la actual legislatura, las que se tramitan, se ha reducido el tiempo de duración de 75 a 31, pero ya no son preceptivas. Porque en la actualidad, cuando se va a abrir un negocio, basta con la comunicación previa. Es título jurídico para abrir el negocio. Efectuada la comunicación previa, el promotor del negocio puede abrirlo de inmediato. Que ya la gerencia de urbanismo efectuará comprobaciones y solo en el caso de que la comunicación previa no coincida con la realidad del negocio, en términos urbanísticos, actuará. Pero la comunicación previa es título para la apertura inmediata de un negocio, cosa de la que el candidato en cuestión no se debe haber enterado. Pero sobre todo no se ha enterado de que las autorizaciones de obras inocuas, actividades inocuas, ya no existen. Él habla de que hay que reducirlas, ya no existen. Pero lo grave es que no existen desde hace 13 años. 13 años. Y que el Ayuntamiento de La Laguna aprobó la ordenanza, en cumplimiento de la legislación, en un pleno en el que estaba el referido candidato. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Me quiere usted decir a mí? El gobierno actual presenta una ejecutoria en materia de gestión urbanística que es evidente no se debe al trabajo del gobierno, sino al trabajo de los funcionarios, pero obedece a directrices políticas mantenidas como prioridad, porque esa es la función de un gobierno, la de dirección política. Y ahí están los datos. Resultan especialmente llamativos como los expedientes de licencia de obra mayor, y repito, han pasado de 419 días de promedio en el año 2019 a 68 días. Y cómo las consultas previas vinculantes para la viabilidad de una obra han pasado de 313 a 31 días. Pero, insisto, no son datos entresacados por este concejal delegado que les habla. Son los datos que figuran en un informe oficial firmado por los responsables de la sección de informática y con datos relativos a marzo de este año. A marzo de este año. Esto es lo que yo les quería comentar y no quería dejar de usar la palabra para hacer lo siguiente. Lo que tiene que hacer Coalición Canaria no es empezar a decir tonterías sobre que aprobarían el plan general el año y medio. Dejar de decir tonterías y pasar a tratar a la ciudadanía de La Laguna con el respeto que merece la inteligencia, en consecuencia de la dignidad de los laguneros, sino decir que si tuvieran oportunidad ya no de dirigir, porque no lo van a dirigir, sino de votar un plan general, lo que ellos querrían es un plan general que
pretendiera devastar la vega de Aguere y convertirla en el nuevo pasto de la urbanización. Esto es lo que tienen que decir, porque esto es lo que pretendían con el Plan General de Ordenación, aprobado inicialmente en febrero o marzo de 2013. Y a las imágenes, dice el proverbio chino, que valen más que 1000 palabras, me remito. Este es el suelo rústico de protección agraria protegido, todo el que está subrayado en verde, por el vigente Plan General de Ordenación. Y esto es lo que pretendían con el Plan General de Ordenación aprobado inicialmente en 2013. Todo lo que estaba subrayado en verde y ahora está en morado eran los nuevos espacios de suelo urbanizable que pretendía Clavijo y su banda. Clavijo y su banda. Vivos gorgoritos, sector inmobiliario más agresivo y especulativo. A los hechos me remito. Y además pretendían, y esto es una cosa sobre la que tiene que volver a hablar Coalición Canaria, continuar la vía de ronda desde las canteras, glorieta de las canteras, a la Atalaya, en las inmediaciones del aeropuerto de Los Rodeos, y colgar de esa continuación de la vía de ronda estas dos vías que yo he denominado palos de golf, que eran las que iban a servir de soporte a todos estos nuevos procesos de urbanización. Porque esta vía está prevista en el Plan Territorial Especial del Sistema Viario del Área Metropolitana, pero no en el Plan Insular de Ordenación, y ha pretendido imponer a La Laguna, como otras vías, el gobierno del Cabildo, antiguo gobierno del Cabildo, que hacía de mero vocero del Ayuntamiento de Santa Cruz y de quienes lo dirigían, y trataban de convertir, a través del sistema viario, a La Laguna en la periferia de Santa Cruz, y La Laguna no es la periferia de nada. La Laguna es un municipio trascendental en la isla y en Canarias, que es el centro de sí mismo, en el contexto de la isla de Tenerife. Y esto es lo que tienen que explicar, porque no sé si ustedes saben, alguna vez me lo habrán oído decir, que las vías que no estaban previstas en el Plan Insular de Ordenación, que no estaban previstas, pero sí en un plan de desarrollo, plan territorial del sistema viario del área metropolitana, no tenían carácter vinculante sobre el planeamiento general de los municipios, no tenían carácter vinculante. Y esto lo planteé yo desde la oposición y dio lugar a una importante reunión en la Consejería de Ordenación del Territorio. El artículo 23, apartado 5 del antiguo texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, de Canarias, Decreto Legislativo 1 del año 2000, establecía esta disposición, que las infraestructuras que no tienen carta de naturaleza en el Plan Insular de Ordenación, pero están introducidas por planes de desarrollo territorial del sistema viario del área metropolitana, solo tienen valor de recomendación. ¿Saben lo que hizo Clavijo and Company cuando supieron este obstáculo jurídico? Que lo planteé yo. En diciembre de ese año suprimieron este artículo de la antigua Ley de Ordenación del Territorio de los Espacios Naturales, para luego decir que esta vía era vinculante para La Laguna, porque estaba prevista en el Plan Territorial del Sistema Viario. Y yo, como respeto a la inteligencia de la ciudadanía de La Laguna, tanto como respeto a la mía, en este tipo de asuntos, mentiras las mínimas, verdades con datos. Y muchos laguneros, como yo, no habríamos aceptado ni aceptaremos nunca que La Laguna sea la periferia de nada. La Laguna no es la periferia de nada. Por mucho que a una coalición canaria de La Laguna, históricamente subordinada a la ATI profunda de Santa Cruz, no le importe, no solo que La Laguna hubiera desaparecido como municipio independiente, sino ya que no lo lograron, lograrlo por la vía de los hechos consumados, porque todo el mundo sabe que más planifican las infraestructuras que 1000 planes generales de ordenación. Infraestructuras que conviertan a La Laguna en la periferia de Santa Cruz, acaban convirtiendo a La Laguna políticamente en la periferia de Santa Cruz. Y la Laguna no es periferia de nadie, y este es un juramento sagrado del actual gobierno que perdurará en el futuro si, como es previsible, un gobierno de progreso liderado por el Partido Socialista vuelve a obtener el respaldo de la ciudadanía. Y por cierto, todo este espacio de La Vega que Coalición Canaria pretendió reclasificar, querido Domingo, y que se va a proteger mientras al frente de La Laguna esté un gobierno progresista, juramento sagrado, además va a contar con una infraestructura de riego,
que está desarrollando el área de desarrollo rural bajo la responsabilidad de Aitor López, porque el suelo agrario que no se cultiva, más tarde o más pronto, acaba pasto de la urbanización.